Buenas tardes, gracias por acompañarnos a nuestra conferencia de los lunes, que lo hacemos con compañeros que nos acompañan de todo el país. Es la dirigencia en cada uno de los estados y los responsables de estructura, de organización. Como ustedes saben, estamos en medio de un proceso interno de renovación y este es el comité organizador, por lo tanto cada lunes tenemos esta reunión para ver los asuntos pendientes y asegurarnos que avance bien nuestro proceso, que será inédito por la democracia, la transparencia, la inclusión que estamos buscando en nuestro movimiento. Tenemos claro que Morena tiene que seguir creciendo. Vamos a, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador en el 2018, estamos repitiendo esta convocatoria amplia a todo el pueblo de México. No solo estamos invitando a los militantes, estamos invitando a todas y todos los mexicanos y mexicanas que quieran sumarse a este proceso de transformación nacional. Bueno, tenemos varias cosas que informarles el día de hoy. Primero, sumarnos a la celebración del viernes pasado de los 4 años del triunfo democrático de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. A 4 años de distancia de ese triunfo, está muy claro que nuestro país está viviendo un proceso histórico profundo de transformación. Y lo celebramos quienes estamos aquí en todo el país. Les informamos que el sábado pasado arrancamos asambleas para celebrar estos 4 años en las 32 entidades y además tomamos como motivo el triunfo democrático para promover mayor democracia en nuestro país, que es de lo que se trata la reforma electoral. Entonces arrancamos ya en todo el país asambleas informativas sobre la reforma electoral. Pero quisiera destacar algunos elementos importantes de esta transformación que está viviendo nuestro país. Es indudable que tenemos una inversión social histórica, como nunca antes se había tenido, y respetando la promesa que hizo Andrés Manuel López Obrador de que primero los pobres. Tenemos 10 millones de adultos mayores que tienen una pensión. Esta pensión llegará hasta 6,000 pesos en el 2024. Hay 11 millones de becarios, de niños, niñas, jóvenes, que gracias a ese apoyo pueden seguir estudiando. Hay casi 1 millón de personas que tienen una beca en su apoyo con la discapacidad que tienen. Dejaron de ser los invisibles de siempre, ahora reciben un apoyo. En términos de salud, ahora es un derecho universal, incluyendo medicamentos gratuitos. El primer gran ejemplo de este sistema universal de salud fue el acceso que logró nuestro presidente, universal para todos y todas, a la vacuna del COVID-19. Nos ha permitido superar una crisis sanitaria mundial y pues nos quitó el terrible miedo a morir infectados por este virus. Esos programas del bienestar, hay que decirlo ahora, son derechos constitucionales, son derechos establecidos en nuestra Carta Magna y será una de las herencias más importantes de esta cuarta transformación. Después de la Constitución del 17, esta reforma es sin duda el salto más importante en materia de derechos sociales en nuestro país. Y al mismo tiempo que se invierte en la gente, también hay grandes proyectos de infraestructura que ayudan a incrementar la competitividad de nuestro país. Se inauguró en tiempo y forma el aeropuerto Felipe Ángeles, ahorrando 100,000 millones de pesos en comparación con el aeropuerto de Texcoco que quería Peña Nieto. Tenemos ahora una infraestructura aeroportuaria para los siguientes 50, 100 años en el Valle de México. También el viernes el presidente de la República inauguró la primera etapa
de la refinería Dos Bocas. La última refinería que se había construido en México fue a principios de los 80 y llegaron los gobiernos neoliberales con otra visión completamente distinta, una visión nacionalista y de fortalecer nuestra soberanía energética para empezar a entregar nuestros recursos a los extranjeros. Los gobiernos neoliberales decían que para qué refinar, que salía muy caro, que mejor había que comprar la gasolina en Houston. Se llegó a una dependencia de hasta el 77% de la gasolina que consumíamos en el país, la importábamos. Esto nos dejaba vulnerables a los vaivenes en los precios internacionales del petróleo. En la cuarta transformación, la política energética cambió. El presidente dijo, vamos a fortalecer nuestra soberanía. Se invierten las 6 refinerías para incrementar su capacidad de producción. Se construyó la refinería Dos Bocas y además se compró una refinería en Deer Park. El objetivo es que toda la gasolina que consumimos sea refinada en nuestro país o por nuestras refinerías, lo cual va a permitir que se siga manteniendo este compromiso que se ha cumplido puntualmente de que se acaben los gasolinazos. Cuando tengamos absoluta dependencia nuestra de las gasolinas, cualquier vaivén en los precios internacionales del petróleo no va a afectar el precio de las gasolinas, lo cual garantiza la protección del bienestar de las familias y de las empresas en México. Entonces es un logro para nuestra soberanía la refinería Dos Bocas y la política que ha seguido nuestro presidente. También el fin de semana vimos al presidente supervisando las obras de una infraestructura muy importante, que es el Tren Maya. Es un proyecto de desarrollo regional que va a impulsar mucho el sureste mexicano. Al mismo tiempo, se sigue y se avanza de manera contundente en el corredor transísmico, que es un proyecto de dimensión global. Va a cambiar los flujos de comercio internacional entre Asia y Europa y habrá una alternativa al canal de Panamá que generará mucha derrama económica y desarrollo para una de las zonas que más lo necesita en nuestro país, que es el Istmo de Tehuantepec. También, pues sería fácil decir que todo esto se ha logrado porque se subieron los impuestos, pero no ha habido aumento de impuestos, no se ha endeudado a nuestro país y se acabaron los gasolinazos como medida recaudatoria. Por el contrario, los impuestos han disminuido en la frontera, el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, lo cual ha permitido incrementar la actividad económica. El salario real se ha recuperado en un 60%. Sí, hemos recuperado en 3 años una buena parte del 75% de caída en términos reales que se acumuló durante el neoliberalismo. Se echó por tierra ese mito de que el salario no podía crecer más que la inflación. Tenemos un crecimiento del salario real que ha permitido mayor dinamismo en el consumo y en el mercado interno. Se sigue rompiendo mes a mes la cifra de récord de remesas, lo cual quiere decir que nuestros paisanos en el exterior siguen confiando en este gobierno y se siguen incrementando estos montos. México está entre los 10 países que mayor inversión extranjera recibe. Tenemos el proyecto de reforestación más grande del mundo y ahora México es respetado en el exterior. Sin duda México encabeza ahora el proyecto alternativo al neoliberalismo con mayor resultados en toda nuestra América Latina y en el mundo. Y en Estados Unidos podemos plantear una relación entre iguales. Se combate la corrupción y se celebró también la semana pasada los primeros 3 años de la Guardia Nacional, una Policía Nacional que sin duda es indispensable y que en 3 años ha logrado posicionarse como una institución de seguridad a la cual la gente le tiene confianza. No hay municipio, no hay estado que pida la intervención de la Guardia cuando tiene alguna crisis de seguridad.
Y además de todo esto, no solo mejorar la economía, no solo mejorar el bienestar de las personas y su seguridad, sino que también hemos avanzado en consolidar nuestro país hacia una auténtica democracia. Tenemos ya en la Constitución establecido el derecho a la consulta popular, lo cual es la democracia directa y participativa, y la revocación de mandato que ya se celebró, y eso cambió para siempre nuestra democracia. Por eso, la manera de celebrar los 4 años del triunfo democrático es promoviendo más democracia, y vamos a impulsar con todo que se apruebe la reforma electoral. Ese es el resumen de 4 años de una profunda transformación que vivimos en México. Y eso es lo que celebramos el sábado pasado, quienes estamos aquí presentes a lo largo y ancho del territorio nacional. Otro asunto que informar, el caso del Estado de México, la convocatoria. ¿Por qué no ha salido la convocatoria? Hemos venido informando que diversos actores del Estado de México nos pidieron tiempo para explorar la posibilidad de llegar a un consenso. Sin embargo, este no se ha logrado. Hoy tenemos en la tarde reunión la Comisión de Elecciones para revisar la convocatoria y que ésta pueda ser expedida ya sin mayor retraso esta misma semana. Esta misma semana se recibirían ya los registros de quienes aspirarían a participar en esa convocatoria. Son los asuntos pendientes que tenemos de informarles. Por lo demás, decirles que el proceso interno avanza muy bien. Hemos definido ya el número de centros de votación que vamos a tener en todo el país para que toda la gente pueda participar. Abrimos el viernes pasado el registro en línea de quienes aspiran a ser congresistas nacionales, y hemos publicado ya también en nuestra página de internet el formato de afiliación y reafiliación que deberá utilizarse estrictamente en las asambleas a celebrarse el 30 y 31 de julio. Eso es lo que les queríamos informar y estamos a sus órdenes. Sí, iniciamos la ronda de preguntas con Maxi Peláez de TV Azteca. Gracias. Mario, yo tengo 2 preguntas. ¿Cuál es la estrategia? ¿Utilizarán la misma medida, las mismas acciones que con la reforma eléctrica para convencer a la oposición de que rompan esta tregua constitucional en las reformas para ir por la electoral? Y por otra parte, también preguntar, hoy sí sabemos que lo que se realiza en Campeche es un cateo, y Alejandro Moreno, líder del PRI, se está declarando perseguido del gobierno del presidente López Obrador. En el caso de la reforma electoral, nosotros como movimiento tenemos la obligación de cumplir lo que se prometió en campaña. La plataforma que prometió el presidente de la República es la que se ha venido cumpliendo puntualmente. Informaba el viernes que de 100 puntos ha cumplido 98. Y siempre dijimos que una de las grandes aspiraciones de Morena es vivir en una auténtica democracia. Entonces nosotros no podemos estar pendientes de si la oposición quiere trabajar o no quiere trabajar, o si le da la espalda al pueblo y atiende a sus jefes de las empresas transnacionales. Nuestra obligación es seguir impulsando la transformación democrática de México. A la gente no le gusta, por ejemplo, que se despilfarren tantos recursos en la campaña. A la gente le molesta que cueste tanto la política en México. Hay una fórmula infalible en la Constitución: que pase lo que pase con la economía de México, los partidos políticos tienen garantizado que año con año tienen más recursos. Y aquí quiero recordar otra vez, porque no somos iguales, que el año pasado,
cumplimos con la devolución de 800 millones de pesos a la que nos comprometimos, la mitad de la prerrogativa ordinaria que le corresponde a Morena se devolvió. Y ahí lo hicimos a pesar del INE, porque le llevé un cheque de 500 y tantos millones al INE en diciembre y no lo quisieron aceptar. En su mentalidad burocrática y pendiente de los designios de la derecha, dijeron no les aceptes el cheque para que queden mal. Pero los diputados y diputadas y senadores y senadoras nos ayudaron, promovieron una reforma a la ley de presupuesto para que un partido político pudiera hacer la devolución de manera directa a la tesorería de la Federación. Y nosotros devolvimos directamente a la tesorería de la Federación el monto para completar los 800 millones a que nos comprometimos. Entonces, claro que vamos a seguir impulsando en esta reforma electoral que los partidos políticos no tengan tanto dinero y que no tengamos instituciones electorales con burocracias doradas como la que tenemos. No puede costar tanto el Instituto Nacional Electoral, que los consejeros, bueno, algunos de ellos, pues tienen hasta 40 asesores que tienen sueldos millonarios. Tenemos que terminar con eso. Debe costar menos la democracia en México. Y también queremos tener autoridades que sean imparciales, que se deban al pueblo, que tengan como objetivo profundizar nuestra democracia y no bloquearla como lo hacen algunos de los actuales consejeros. Vivimos ya en otra época y tenemos que actualizar las instituciones electorales a esta nueva época donde el pueblo de México se ha impuesto y ha demostrado una y otra vez después de la Revolución Pacífica del 18 que quiere vivir en democracia. Entonces nuestro objetivo es que el pueblo mande y vamos a seguir impulsando esa reforma. Le vamos a hacer saber a la gente de qué se trata y ya la oposición sabrá lo que defiende, si defiende sus recursos, si defiende autoridades cómplices, si defiende pues esos capítulos que queremos dejar atrás de manipulación del voto, de compra de voto, de desvío de recursos a lo que ellos están acostumbrados. Y en el tema de Campeche, pues son investigaciones que está haciendo la Fiscalía local en el estado. Hay una gran diferencia con lo que se vivía en el pasado. Las fiscalías dejaron de ser brazos políticos de los gobernantes en turno. Hoy las fiscalías son autónomas y no hay ninguna motivación política en su actuación. Yo sé que a veces es difícil de creer por la gran reputación que tiene que Alito Moreno pudiera haber cometido algún delito. Pero bueno, la Fiscalía tendrá que probarlo. La siguiente pregunta es de Otilia Carvajal, del Universal. Buenas tardes, Mario. Preguntarte, ¿cómo están trabajando en el proceso de 2024 con el Partido del Trabajo y el Partido Verde? Esto porque hace rato en una conferencia el diputado Gerardo Fernández Noroña le pidió al presidente que no meta las manos en el proceso de 2024, dijo que están excluyendo a personas, incluso él dijo que fue desinvitado de este evento donde se inauguró la refinería de Dos Bocas. Entonces, también preguntarte si se mantiene esta alianza. Gracias. Sí, tenemos comunicación permanente con el Partido del Trabajo, con el Partido Verde, ahora explícitamente en el caso del Estado de México y de Coahuila, queremos mantener esta alianza, ha sido una alianza exitosa y evidentemente queremos llegar así al 2024. Creo que ha sido una alianza fuerte porque no es de intereses, es de convicciones, es de que compartimos una misma idea y proyecto de país. No somos como la alianza de los de enfrente, que pues son los nostálgicos de la corrupción. Los une el deseo de que el país regresara al pasado,
donde unos cuantos decidían por todo el pueblo. Ellos no tienen convicciones porque son partidos claramente que tienen orígenes diferentes y que han encontrado un punto de unión que pues los identifica y los hermana, que es la corrupción. Entonces, nosotros vamos a seguir impulsando nuestra alianza a partir de un proyecto de país. Y no, el compañero Noroña es muy querido, es muy respetado, es parte importante en nuestro movimiento, nunca lo vamos a excluir, porque yo creo que aporta mucho, es un hombre de convicciones, es un gran defensor del presidente de la República, es un gran defensor de la Cuarta Transformación. Y no aquí esto de, híjole, es que esto de no me invitaron a desayunar o no me invitaron a la refinería, yo creo que hay que tomarlo con mayor apertura, pues no tiene nada que ver estar o no estar en un evento. Donde hay que estar es en este proyecto transformador. La última pregunta es de Andrea Meraz, de Grupo Fórmula. Gracias. Buenas tardes, Mario. Primero, si nos podrías compartir el oficio del reintegro de los 800 millones de pesos a la tesorería de la Federación. También preguntarte si este año también van a regresar dinero a la tesorería o al INE y cuánto sería. Sobre el proceso del Estado de México, ¿qué es lo que está atorando la convocatoria y si esperas que hoy se resuelva o se va a aplazar de nueva cuenta otros días o semanas? Y justo hablando del 2024 y esta, pues no se niega que podrían ir en alianza con otros partidos políticos. Los otros grupos tendrían la posibilidad de plantear a sus aspirantes y también participar como ustedes lo hacen en una posible encuesta. Y ya, gracias. Sí, con mucho gusto te compartimos el oficio de reintegro a la tesorería de la Federación. Si no me equivoco, es por aquí anda el secretario de Finanzas, es como de 527 millones de pesos, así son los de finanzas, siempre se esconden, pero como 527 millones de pesos y te compartimos el oficio con mucho gusto. No hay retraso en lo del Estado de México, simplemente les dimos la oportunidad, ellos quisieron explorar la posibilidad de un consenso, pues evidentemente necesitan tiempo para platicar, pero nosotros también ya queremos cumplir con lo que dijimos, que en julio deberíamos tener ya al representante, porque nos urge empezar a organizarnos. Entonces sí necesitamos al encargado de los comités en todo el estado. Entonces hoy la comisión de elecciones se reúne a las 6 y ahí van a tomar las decisiones que se consideren. Y en el caso, del 2024, les recuerdo cómo va a ser el proceso. En la segunda mitad de junio del 2023 se abrirá la convocatoria. Va a ser una convocatoria abierta también a los que quieran participar y van a pasar, una vez que se cierre el registro, todos los que aspiren se someterán a una evaluación del Consejo Nacional de Morena. El Consejo Nacional de Morena emitirá un número X de, digamos, semifinalistas que participarán en una primera encuesta. Y los mejor posicionados de esa encuesta irán a una segunda, última y definitiva encuesta, de donde surgirá quién será el responsable, la o el responsable de darle continuidad al proyecto de la transformación. Entonces no vamos a excluir a nadie. Sí, vamos a invitarlos, vamos a hacer también vamos a los partidos aliados, así lo hemos hecho, en las alianzas anteriores,
los partidos aliados pues tienen derecho a poner nombres. Entonces, evidentemente, así lo vamos a hacer también para el 24. A ver, ya me dieron la cifra exacta de cuánto devolvimos. A lo largo del año pasado, devolvimos alrededor de 250 millones de pesos y con cheque a la tesorería de la Federación este año, correspondiente al ejercicio fiscal del año pasado, con recursos del año pasado, devolvimos 547.726.000 pesos. De ese fue la devolución y con eso se completaron los 800 millones de pesos. Esa es nuestra política siempre, devolver la mitad de la prerrogativa ordinaria. No, pero lo vamos a devolver. Es la programación financiera que vamos teniendo a partir de las necesidades que tenemos de gasto. Acabamos de pasar un proceso electoral. Normalmente se hace en la segunda mitad del año. Más o menos se repitió la cantidad de recursos ordinarios, la prerrogativa ordinaria. Son todas las preguntas. Bueno, nada más quiero decir, hablé mucho sobre la política energética, quiero resumirla muy fácil para que la gente nos entienda. En la cuarta transformación se acabaron los gasolinazos. Si siguieran los gobiernos neoliberales, porque así eran ellos, no pensaban en el pueblo, el litro de gasolina costaría aproximadamente 32 pesos. Gracias a que tenemos el gobierno de la cuarta transformación, hoy en México la gasolina es más barata que en los Estados Unidos. En eso se resume la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador en favor de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias. Una precisión, Mario. Para el Estado de México, ¿son 3 o hay más gallos? Los que se asoman, por ejemplo, Duarte, Higinio, la secretaria. Es que se abre una convocatoria y los que se inscriban. Oportunidad de que encontraran un consenso para una candidatura de unidad. Algunos de ellos quisieron explorar la posibilidad de un consenso. Entonces, les dimos tiempo para que exploraran esa posibilidad, pero hoy la Comisión de Elecciones se reúne a las 6 y vamos a tomar una decisión, porque hasta ahorita tu servidor no ha sido informado de ningún consenso. Y pues no sé cuántos se van a inscribir en la convocatoria. Se abre y acuérdate que es libre. Bueno, y les adelanto. Dependiendo del número de inscritos, es si vamos a 2 rondas. Es decir, si hacemos una primera encuesta y a partir de ahí los mejor posicionados pasarían a una segunda encuesta final, dependiendo del número de inscritos. Listo. Muchas gracias.